Hoy tenemos la inmensa suerte de recibir sobre las tablas del Teatro Martí a una de las mejores actrices que ha parido esta tierra cubanísima. Una mujer de carácter y autodeterminación. Prepárense para escuchar una gran historia de vida, llena de altibajos y tropiezos como cualquier otra historia, pero enfocada desde siempre en que ser actriz era su anhelo. A por él fue y en una primerísima actriz se convirtió. Bienvenida a Sobre las Tablas, Verónica Lynn. Hola. Verónica Lynn. ¿Cuándo y dónde nació? En San Diego de los Baños, Pinar del Río. Pueblecito pequeño pero muy pintoresco, con las aguas termales más maravillosas del mundo. Un 5 de mayo del 1931. ¿Cómo se llamaban sus padres? ¿A qué se dedicaban? Mi padre se llamaba Julián, mi madre Esperanza. Cuando se casaron, mi padre era dueño de una bodega que perdió. Después trabajaba en lo que podía, sobre todo vendiendo dulces, y en un tiempo con una carretilla vendiendo frutas. Mi mamá era la columna de aquel hogar. Mi madre fue desde la bandera, tuvo un tren de cantina que fracasó enseguida porque ella cocinaba para los demás igual que para la casa y no podía hacerlo, los negocios no son así. Además, en una fábrica que se hacían camisas, le daban a veces cuellos a ellas para hacerlo en la casa y como tenía máquina de coser, pues así. Es decir, mi madre hacía de todo porque esa fue muy importante para nosotros. ¿Cómo fue su infancia en los primeros años? O sea, ¿usted era una niña extrovertida o tímida? ¿Cantaba, declamaba, actuaba? Yo siempre fui una niña que jugaba sola. Mi hermana y mi hermano, éramos tres. Ellos jugaban a los policías y ladrones, al cowboy y el indio. Y a mí esos juegos no me interesaban. A mí las cuquitas. Recortaba las cuquitas, le hacía vestiditos, hacía jueguitos de sala y qué sé yo, y hacía todos los personajes, las cuquitas que entraban y que salían. Es decir, ¿ves? Estaba actuando y al mismo tiempo escribía mis libretos. No los escribía, pero los hacía y los improvisaba. Siempre fui así. En la escuela, bueno, pues era claro los viernes, el día de finales de la semana, se hacía siempre una programación de poemas, de leerse cosas, bueno, y yo era la que decía los poemas. Si yo le menciono el nombre de las esclavas del Sagrado Corazón, ¿qué me diría? También una etapa preciosa. Yo terminé el 6º grado, no quise hacer la secundaria, mi madre no le importó mucho, nos inscribió a mi hermana y a mí en una escuela de monjas. ¿Qué es esta? Que es las Esclavas del Sagrado Corazón, una escuela de semiclaustro para niñas pobres. Y entonces allí me dieron taquigrafía, mecanografía, inglés, bordado, corte y costura, y no sé por qué, curiosamente, en vez de español, matemáticas. Y allí incursionó en el arte, o sea, dentro de la escuela, incursionó ya en el arte, actuaba o... Sí, formé parte de la monja que era la que nos enseñaba inglés, ella es la que dirigía el coro.
Era hermana de Janet McDonald, una famosa cantante norteamericana que hizo muchas películas. Y ella dirigía el coro y yo, claro, participaba en el coro. Ahí se hizo una obra de teatro, la única que se hizo por lo menos en los 2 años que yo estuve, que era de San Francisco de Asís, la vida de San Francisco. Como era semiclaustro, íbamos, por eso tenía alumnado, ¿no? Porque si hubiera sido claustro, ahí nada más que entraba entonces los curas. Pero no entraban varones. Los varones sí que nada más que eran el cura que nos daba religión un día a la semana casi a las 7 de la noche, casi al terminar el horario de clase. Y yo hice un papelito. Así que primera vez que me paro encima de un escenario es ahí. ¿A qué edad? 14 años. Pero con las asignaturas que me dijo que usted recibió en el colegio de monjas, yo me imagino que no servían mucho para graduarse del bachillerato. Entonces, ¿cómo se pudo graduar usted del bachillerato? El que entraba de 6º grado para poder hacer el bachillerato tenía que examinar 13 asignaturas. Mientras que si tú venías de secundaria eran nada más que 3. Español, matemática e historia. 13 asignaturas y entre ellas inglés. Bueno, pude. Tenía un tío catedrático de matemáticas y físico, además que profesor maravilloso. Sus libros eran los que se daban en todas las escuelas, tanto laicas como religiosas, como del Estado como particulares. Y él me ayudó muchísimo, sobre todo con la matemática y la física, y bueno, y muchas otras clases. Me preparó bien y logré entrar al instituto, pero no pude terminar el bachillerato. ¿No pudo terminar el bachillerato? No, porque yo viví en Lawton y el Instituto de La Habana queda en el centro Habana. Entonces había que pagar transporte, ida y venida. Lo que sí fue una etapa muy linda, ¿sabes por qué? Porque cuando no venía un profesor, porque eso podía pasar, estábamos tan cerca de Monte y Prado, donde estaba CMQ, y había un programa que se daba en vivo, que era Rita Montaner y Alejandro Lugo, que era Mejor que me calle, que no diga nada, así que terminaba siempre esas cosas de Rita Montaner, porque se comentaba cosas políticas y eso. Y pude ver por primera vez cómo se hacía radio. ¡Qué bien! O sea, desde pequeña ya le estaba picando el bichito del arte. Exacto, siempre. Yo a los 5 años vi a Shirley Temple y dije, yo quiero ser como esa niña. Oh. No bailé y canté como ella, pero fui mejor actriz. Me agarraré de eso para aconsejarle que lo haga irse de aquí. Porque Daniel debe irse. Madre, deja al Nico no se collar, ni no lo toque. No deje que el Nico se me vaya, ni que mire a ninguna otra mujer. Dame esa gracia, Padre mío, dame esa gracia. Mira si tú me lo concedes. Tiene derecho a echarnos. Yo tengo todo el derecho que me da la gana. Yo hago lo que se me antoja. Me quejaré a las autoridades. Aleida, ¿qué es lo que tú más deseas en la vida? ¿Yo? Ser feliz, supongo. Eso lo deseamos todos. ¿Cómo estás? Nosotros estamos bien y deseando que tú también estés bien al recibo de este video. Como ves, estamos la familia. Ustedes me tienen cansada con tanta discusión. Ya estoy harta, ya no puedo más. ¿Cómo entonces Verónica Lynn logra llegar al programa de televisión de Pumarejo? Mira, en Pumarejo tenía un programa todas las noches a las 9 de la noche. Se llamaba Escuela de Televisión. Él tenía un espacio que era en búsqueda de voces, de nuevas voces en la actuación
y en el canto. Tú te inscribías, llevabas el lugar donde que era en el Amban Motor, aquí en 23IP, y fui a una oficina, llené mi planilla, después te llamaban por teléfono que fueras a recoger un libreto, entonces empezabas a ensayar y te decían después qué día tú ibas a presentarte. Todo esto yo lo hice escondida de mi mamá, porque como todo era de día, era a las 3 de la tarde por ahí. Claro que el día que me fui a presentar tuve que decírselo porque ya era de noche. Y de noche no me dejaban salir sola. Aquello fue terrible, no te voy a contar. Mi mamá adoraba a las actrices y a los actores, porque además ella era una oyente de radio así. De vez en cuando se daba el lujo de poder ir al cine a ver las películas de Carlos Gardel, porque le pusimos La viuda de Carlos Gardel, porque era que ahí fue donde vi. Eran 2 películas y un noticiero en el medio, y fue donde vi la película de Shirley Temple. Bien. Pero que su hija fuera actriz es otra cosa. Eso. Bueno, en fin, mamá, yo no puedo, ese programa, si yo no voy, ese espacio que es mi presentación, se queda sin nadie, no puede ser. Bueno, en fin, accedió y me dejó hacerlo. Vio que gané, entonces siempre un hijo triunfador. Se ilusionó. Sí, se ilusionó, ¿no? Ya, bueno. Ahí conocí a una persona. Bueno, ¿quieres saber? Sí, claro. ¿Quién es Alfonso Silvestre? Sí, íbamos a hablar de eso. Antes de eso, de ahí devino entonces Teatro Azul. Sí, pero él empezó con ese Teatro Azul, domingo, 9 de la noche. Él trajo de México a Carmen Montejo, una actriz cubana, pero que radicaba en México. La trajo, la contrató y era la protagonista del programa. Los segundos, terceros y cuartos papeles lo hacíamos los ganadores, porque en eso consistía el premio, ser parte del elenco artístico dramático que iba. Y entonces usted interpretó algunos personajes en esos momentos. Sí, ¿cómo no? ¿Cuáles? Mira, se hacía acuérdate que era televisión en vivo, te estoy hablando del año 54. Hice un personaje de una muchacha, todos eran pequeños personajes. Pero los bueno. terceros, cuartos papeles, gratis, amor mío. Gratis. Hizo varios La personajes. televisión se hacía gratis. Entonces, No Carmen Montejo, no Gabriel Casanova, no Bertrán, que eran los protagonistas. y entonces entran aquí los nombres de Alfonso Silvestre y Eric Santamaría. Por favor, cuéntenos de esa época, de ellos, ¿qué les recuerda? Alfonso era uno de los ganadores. Y entonces me dice un día, Vero, estoy montando una obra de teatro. Es Amok de Stefan Zweig. Yo la conocía porque hay una película de María Félix. Digo, sí, yo conozco la obra. Y me dice, es una mujer. Tenemos todos los hombres, pero nos falta la mujer. ¿Te gustaría? Ay, niña, digo, ¿cómo no voy a querer? Como si me dice circo, cualquier cosa. El asunto era trabajar. Entonces, fui al teatro, había un compañero que me dijo el día ¿qué te gustaría hacer a ti? Yo le dije, una primera actriz de radio, cine y televisión. Y él me dijo, ¿y de teatro? Digo, bueno, sí, de teatro. Ya te digo, como si me decía de circo, de cabaret, ¿sí? Pero yo no conocía el teatro, yo nunca había ido al teatro. Me dijo, el día que te subas a un escenario, vas a saber lo que es actuar y lo que es el teatro. Pues iba a conocer el teatro. Cosa curiosa. Fue teatro, pero teatro arena. No fue arriba del escenario, pero no importa. Eso de tener el público ahí, eso era impresionante. Vaya.
Ahí conozco otra gente que era amigo de Eric Santamaría, y Eric también estaba buscando una actriz para hacer Lluvia de Somerset Maugham. Y él me dice, ¿te gustaría? Claro. Ya Eric Santamaría sí tenía, ya tenía una sala que él tenía alquilado, porque él había hecho La Ramera Respetuosa. Fue la primera persona que hizo teatro de bolsillo, ese teatro pequeño. Sí. En el espacio que después fue Thalía. Ese espacio él lo había alquilado y había montado en Teatro Arena La Ramera Respetuosa. Pero ya él tenía su espacio, que era en O, entre 25 y 23, muy buen lugar, primer piso, Teatro Arena. Pero Lluvia, él la montó con escenario. Hizo un escenario que era el cuarto del personaje que yo hacía, Sadie Thompson, y la parte de arena era el restaurante de ese lugar. Esto es un barco que naufragó y llegan a esta isla, bueno, en fin. Entonces, conozco a Eric, me fascinó. Además conocí a Ángel Toraño, mi amigo del alma, te estoy hablando años 55. Desde entonces fue para mí como un hermano. Trabajaban muchos actores conocidos porque Eric montaba una obra y de acuerdo a los actores que necesitara, las características, él invitaba si querían hacer teatro, porque todo esto era gratis. Si querías hacer teatro, y de verdad muchos actores que ya tenían un nombre en la televisión y en el radio, amaban el teatro. Y se iban gratis y hacían el teatro. Pasó el tiempo y llega la entrada a Lisa, ¿no? Y a los estudios de teatrología. Pero entonces, ¿cómo logró Verónica Lynn entrar a Lisa y, por ejemplo, estudiar teatrología? Porque ya me estoy dando cuenta que hizo muy poco teatro usted aficionado, o sea, cobraba por el teatro. Se cobraba al espectador, pero a nosotros no nos pagaba, no. Porque tenía que pagar el alquiler de eso, las luces, en fin, él tenía que pagar todo eso. Y no, pero hice cosas muy lindas en ese teatro. Por ejemplo, estamos hablando de 55, 56, 57. Claro. Teatro, ya Thalía tenía el Prometeo, estaba Thalía, estaba Arlequín. Se empezaron a crear salitas de teatro donde ya se llamaba al profesional de televisión y de radio. Se llamaba Enrique Santesteban, Gina Cabrera, Menín Bujoni. ¿Te das cuenta? Raquel Revuelta. Es decir, donde ya se le pagaba, pero un mínimo. El teatro siempre pagó muy mal. Entonces, eso no hay actores que ganaban 1,000 pesos en la televisión, como te voy a decir mi marido, Pedro Álvarez. Ganaba 1,000 pesos en la televisión y iba a hacer teatro por 5 pesos. Pedro Álvarez fue uno de los galanes más apuestos de la radio y la televisión cubanas en los finales de la década de los años 50 y los primeros de la década del 60 del pasado siglo. La primerísima actriz Verónica Lynn compartió a su lado más de 3 décadas, lo cual respondió en una entrevista. Pedro era un hombre muy bueno, hipersensible, podías lastimarlo con una mirada. Tenía sus defectos, como todo ser humano, pero era extremadamente bondadoso, capaz de ayudar a cualquier persona. Muy buen padre y muy buen esposo. Amó mucho el teatro y fue un excelente autor y director. Entonces, Adolfo de Luis la llama para formar parte del Teatro Milanés. Sí, Adolfo lo conozco haciendo La Ciudadela, que fue una novela que se hizo en televisión. Y a él lo invitaron a que fuera director. Había una intranquilidad ya en el ambiente de que los directores, no sabían mucho dirigir actores. Y entonces Lisa R. contrata a Adolfo para que Adolfo sea el director de los actores en La Ciudadela.
Y ahí lo conozco. Yo no di clases de actuación, yo era empírica completamente, hasta que me entero que existe un sistema, Stanislavski, un ruso, en fin. Y yo digo, cuando yo sepa de alguien que dé esas clases, de ese hombre, de ese sistema, y conozco a Andrés Castro, que era el director del grupo de teatro de las máscaras, que venía de la escuela de Piscator de Nueva York. Y Adolfo es una de las personas, anterior incluso a Andrés, que trae Stanislavski a Cuba con su conocimiento de Elda Gabler, que era también había ido incluso al teatro de Moscú a dar clases, a recibir las clases sobre el sistema de Stanislavski. Una gente muy importante en cuanto a la docencia en Nueva York del conocimiento de Stanislavski. Y entonces, Adolfo yo le gusté mucho. Y a mí, yo empaté enseguida con una empatía enorme con él, porque además me hablaba y hablábamos del sistema y de que lo único que te da son herramientas para tú desarrollar, vuelvo y te repito, tu talento. Ese no te lo da ningún sistema ni nada. Eso te lo tienes tú, la naturaleza, viniste con él. Pero tienes muchas posibilidades a medida que estudies más de desarrollar más tus conocimientos y tu potencialidad. Yo estoy, consciente de que Verónica Lynn ha recibido muchos premios. ¿Cómo los recibe? Con una alegría enorme. Y uno no trabaja, eso lo decimos todos los actores. Sí, ¿eh? Y eso es verdad. Cuando a ti te dan un personaje, una obra, te gusta, el personaje te encanta, lo vas a hacer, tú quieres darle lo mejor de ti, de verdad que la obra quede bien, porque uno no piensa en el personaje de una. Nuestro trabajo es un trabajo de conjunto, es como una orquesta. Si hay algún instrumento desafinado, la sonata se fue al diablo. ¿Viste? Sí. Entonces todo el mundo tiene que estar afinado, todo el mundo, es la obra lo importante. Entonces todo el mundo quiere ser lo mejor posible. Pero cuando te dan un teatro que es un reconocimiento de tu trabajo, eso te da una satisfacción enorme. Sí, es cierto. ¿Qué consejo le daría usted a las nuevas generaciones de actores? Mira, esta es una carrera que maravillosa. Se sufre, pero es un sufrimiento tan rico. Es rico, porque tú te dices, ay Dios mío, este personaje, no logro, esto no lo logro, esto sí, ¿por qué camino cojo? En fin, empiezas a mover todas tus herramientas, todas tus cosas, en búsqueda de levantar ese personaje que nada más que es literatura teatral, hacerlo un ser humano. Ponerle tu sangre, tus pensamientos, todo tu cuerpo, tu voz, así hasta hacerle un ser humano y que la gente lo crea. Eso te da un sufrimiento, pero te da una alegría tan grande. Verónica, muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión aquí sobre las tablas. Para mí es un verdadero placer, es un privilegio tenerla aquí de cerca y escuchar entonces de su propia boca pues historias increíbles. Pero tienes que darle las gracias a tantas actrices maravillosas. Sí. Nosotros sí podemos darnos el lujo. Cuba, esta cosita tan pequeña que ha dado hombres tan maravillosos, pensadores tan increíbles, patriotas tan sublimes, gente, cuando digo hombres, me estoy hablando genéricamente, porque ha dado muchas mujeres maravillosas, pero ha dado muy buenos artistas y muy buenas actrices maravillosas. Y esta camada joven en la que estás tú, de verdad, de magníficas actrices. Y le agradezco muchísimo también por existir, por estar en cada una de los momentos de los cubanos. Estoy segura que los amantes del teatro y de las artes escénicas hoy conocieron un poco más acerca de su vida y hace falta que entonces la tengamos por muchos, muchos, muchos años sobre las tablas. Muchas gracias.
Despedimos así a Verónica Lynn, quien tiene la dicha de pasearse entre las grandes actrices cubanas, excelente ser humano, amiga y educadora de las nuevas generaciones, que, a propósito, conocimos que le encanta trabajar y está rodeada de las juventudes. No nos alcanzaría el tiempo para mencionar sus grandes actuaciones en todos los medios de comunicación, pero sí podemos decirle gracias. Gracias por cautivarnos, por hacernos reír, llorar y hasta odiar en esos personajes tan bien construidos y visceralmente interpretados. Aún hay actriz para rato y nos lo ha demostrado al gozar de una salud de hierro, con un gran ingenio al responder cada detalle de su vida y de su trabajo actoral y una mente brillante, digna de admiración. Hasta una próxima vez, maestra Verónica Lynn. Y de amor vengo, y en el amor habito. Ahí está papá. Tienes que decirle pío, pío, para que no quiera comerte. Pero el cañico le ha dado más fuerte que nadie. Tiene el sarampión. Fíjate tú que se pasa la vida leyendo esos libros y además hasta ha querido leérmelos a mí. Pero conmigo sí es verdad que no, porque yo no estoy creyendo en eso de igualdad, ni pan para todo, ni nada de eso. Y además es una enfermedad que se pega. Pirey, hace 3 meses que está trabajando en la fábrica, ¿verdad? Pues ya está hablando de producción y capitalismo y qué sé yo cuántas porquerías más. Madrina, y el colmo, Cuca, esa sopenca, cree que esa gente le van a regalar una casa de 3 cuartos con baño intercalado, cocina eléctrica, la muy comer.